Este es un circuito en serie básico, nada más tiene un foco, un socket que tiene ambos polos, por el cual entra y sale la corriente, y todo desemboca aquí en una clavija que va a ser la fuente de poder. En este caso es residencial, 127 volts en teoría, y como máximo 3.5 amperes. Entonces vamos a probarlo, vamos a conectarlo para ver si funciona. Ok, el foco funciona. Y cabe mencionar que aquí tenemos abierto el circuito, puesto que para calcular, o bueno, para medir la corriente eléctrica que circula por este circuito, se tiene que abrir el circuito. Y procederemos a enseñar el multímetro. Es un multímetro de buena calidad, por lo cual no debe de haber ningún problema. Vamos a posicionar nuestra conexión en la parte de amperes para no quemar los fusibles. Tenemos el común y el amperaje. Entonces vamos a indicar la capacidad más alta que tenemos, en este caso es de 10 amperes, y lo vamos a acercar a la cámara. Bien, el paso siguiente sería retirar el foco para identificar los polos que circulan, donde entra y donde sale la corriente, para medir en este caso el voltaje, puesto que es más tedioso, ¿no? Obviamente teniendo cuidado de no tocar el puerto abierto con las manos. Vamos a cambiar nuestro dispositivo voltaje, corriente, y posicionamos cada una de las puntas a cada uno de los polos. Ok, nos está ofreciendo 130 volts. Es un poco más alta de los 127 que deberían de ser, pero pues no por mucho. Así es que podemos tomarlo como una red bastante normal. Procediendo con la medición de la corriente eléctrica, procedemos a colocar el foco y a desarmar esta pequeña abertura en el circuito para posicionar las puntas del multímetro. Y de esta manera cambiamos a los amperes, nuevamente posicionando el multímetro en 10 amperes. Vamos a conectar la corriente y, como podemos ver, al momento de tocar los dos polos, el foco se enciende, por lo que se demuestra que sí hay corriente fluyendo. Comprobamos que tengamos los 10 amperes, y el fenómeno que sucede es el siguiente. Como se puede apreciar, tenemos 0.035 amperes y el foco enciende, por lo cual tenemos tanto el voltaje como la corriente eléctrica que pasa por este circuito. Lo voy a desconectar. Y bueno, básicamente esto sería la medición del voltaje y la corriente. Al tratarse de un foco, pues no sería lo indicado calcular la resistencia, puesto que iría aumentando gradualmente dependiendo de la resistencia del mismo foco. Como continuación tenemos este circuito paralelo básico. Tiene dos sockets, por lo cual también tendría dos focos. Y bueno, tenemos aquí una pequeña apertura en el circuito para poder medir la corriente que pasa por este circuito, y de igual manera
al inicio de este circuito tenemos otra apertura para medir la corriente que pasa por este circuito paralelo, recordando los principios de los circuitos en paralelo. Bien, con bastante precisión pues podemos identificar que este socket tiene los puntos de conexión a la vista, sin embargo estos no. Entonces, al tener este socket los polos en la parte trasera, vamos a iniciar midiendo el voltaje. Bien, tenemos la clavija y la voy a conectar. Una vez conectado, vamos a posicionar nuestro multímetro de la cámara en voltaje. Aquí se puede ver voltaje. Ya está posicionado la punta en el apartado de voltaje y vamos a encender esto. Parece que no se ve. Entonces vamos a tomar las dos puntas de nuestro multímetro y las vamos a posicionar de esta manera. Tenemos un voltaje de 129.9 como máximo volts dentro del primer socket. Vamos a medir el segundo. De esta manera vamos a posicionar las puntas en los dos polos del circuito y nos arroja un voltaje de 129.8 como máximo, 0.8 volts. Bien, una vez midiendo el voltaje en ambos sockets, podemos pasar a calcular, a medir, perdón, la corriente que fluye por nuestro circuito, no sin antes demostrar que funciona. Por lo cual rápidamente vamos a encender los focos. De esta manera vamos a ver si el circuito funciona. Bien, se puede ver que ambos circuitos funcionan, ambos sockets funcionan, por lo que podemos identificar qué pasa con estos focos. Bien, en la primera apertura vamos a demostrar el fenómeno que sucede cuando la corriente pasa a través de nuestro multímetro. Una vez abriendo el circuito, pues tenemos que posicionar el multímetro adecuadamente en amperaje. Lo máximo que aguanta este multímetro son 10 amperes. Entonces, pues una vez posicionado, procedemos a conectar el circuito y a demostrar el fenómeno que sucede. Bien, se puede ver que encienden los focos y arroja un voltaje, perdón, un amperaje de 0.133 amperes de este lado. Y vamos a volver a desconectar nuestro circuito para demostrar nuestro segundo paso de corriente, que en este caso es este del medio. Bien. Si tenemos presente el concepto de un circuito paralelo, entonces tendríamos en cuenta de que el primer foco sí encendería, sin en cambio el segundo foco no, hasta el momento en el que estas puntas se toquen. Y en este caso, pues que el voltaje arroje la corriente arroje un valor. Vamos a conectar nuestro circuito. Efectivamente enciende este foco. Lo vamos a sacar de la toma y posicionaremos las puntas de nuestro multímetro de esta forma.
Ok, funciona y nos ofrece un valor de 0.110 amperes. De esta forma pues tenemos presentes los dos conceptos de medidos, nuestros dos conceptos medidos de nuestro circuito en paralelo y demostradas sus características. Así que podemos pasar con el siguiente circuito. Como continuación tenemos este circuito mixto. Principalmente tenemos este foco conectado de una forma en serie. Aquí podemos ver, se aprecia que únicamente tiene dos cables, uno que va directamente a la clavija y otro que lo conduce directamente a estos dos focos que están conectados de forma paralela. Aquí se puede ver sus conexiones, las cuales bueno, pues lo forman o lo denominan como un circuito mixto. Aquí está la clavija, que únicamente tiene dos cables, que es la entrada y salida de la corriente dentro del circuito, y lo que vamos a hacer inicialmente pues será probarlo. ¿Okay? Vamos a retirar el multímetro y veremos que los tres focos se encienden adecuadamente. Ok, tenemos dos focos aquí y uno de este lado. Los tres focos se encienden a pesar de pues ser un circuito que consume más de pues que los 127 volts se distribuyen dentro de este circuito, a pesar de que cada uno es de 127 volts y que el flujo de corriente de 15 amperes que proporciona la resistencia, pues lo único que puede pasar por este circuito es de máximo 3.5 amperes. Entonces vamos a desconectarlo para medir con el multímetro y ver qué corriente está circulando por este circuito, al igual que el voltaje que está circulando por este circuito. Vamos a retirar los focos, puesto que sería un poco molesto la vista de los circuitos con los focos. Voy a voltear cada uno de los sockets para medir el voltaje, con las precauciones de no tocarlos con los dedos y de que estén bien hechos los amarres. Voy a energizar el circuito y nuestro multímetro lo posicionaremos en volts. De esta forma lo tenemos en voltaje y lo tenemos correctamente conectado. De esta forma vamos a averiguar cuál es el voltaje que pasa por cada uno de los sockets. Inicialmente el circuito en serie, pues tenemos un voltaje de 12.5 amperes máximos. De este lado, iniciando con el primer socket en paralelo, tenemos un voltaje de 3.5 volts. Y por último, de este lado, en el último socket, tenemos un voltaje de 3.26 volts como máximos. Y pues bueno, ahí más o menos se puede visualizar. Lo que vamos a hacer a continuación es hacer una pequeña pausa para generar los cortes de este lado, para medir adecuadamente la corriente. Bien, una vez ya con las aperturas del circuito, tenemos dos aperturas para demostrar la ley de Kirchhoff dentro de este circuito en paralelo. Y bueno, la conexión es que va directo a la clavija. ¿Qué es lo que dice la ley de Kirchhoff? Que la corriente que pasa dentro de estos dos puntos debe ser igual a la que sale del nodo. Entonces tenemos aquí dos nodos y el nodo resultante. Entonces ambas corrientes deben de ser iguales a la corriente que sale de este cable. Y para continuar con la ley de Ohm, pues vamos a ver qué corriente pasa del circuito en serie al paralelo. Únicamente
nada más para demostrar que la corriente fluye por todo el circuito, ¿no? A pesar de que ya vimos que ya encienden los focos. Y bueno, vamos a posicionar nuestro multímetro en amperes y vamos a cambiar las puntas de lugar de esta forma. Y vamos a desatar principalmente este lugar. Vamos a iniciar a demostrar la ley de Kirchhoff dentro de este circuito en paralelo, dentro de este nodo. Y si ya todo está listo en el multímetro, voy a conectar el circuito de esta forma. Como se puede apreciar, encienden los dos focos de este lado, puesto que este nodo está conectado adecuadamente, y si yo junto estos dos cables debería encender el otro foco. Ok, entonces sí hay un paso de corriente y lo vamos a medir de esta forma. Bien, se aprecian de este lado, los voy a revisar. 0.25 amperes. Ok, 0.25 amperes. Voy a desconectar el circuito. Voy a nuevamente hacer el amarre de este lado y voy a deshacer el del lado superior para nuevamente medir la corriente que pasa por el circuito, teniendo la precaución de que no se toque con este punto. Voy a energizar nuevamente el circuito y en este caso se puede apreciar el mismo fenómeno, en cambio este foco no enciende hasta el momento en el que yo mida la corriente. Ok, el circuito funciona adecuadamente y tenemos un amperaje de exactamente 0.25 amperes. Entonces, con eso demostrado, voy a desconectar nuevamente el circuito. Voy a volver a hacer el amarre superior. Y para demostrar la ley de Kirchhoff, este pequeño amarre de aquí debe ser de 0.50 amperes. Puede variar un poco, sí, pero en teoría se debería de respetar la ley. Vamos a conectar el circuito nuevamente y como se puede observar no hay flujo de corriente hasta el momento en que yo junte estos cables. Se encienden los tres focos, por lo que estamos trabajando bien. Al momento de medirla no puede tocarse con las puntas del multímetro porque haríamos cortocircuito. Así es que cuidadosamente lo podemos posicionar de este lado y efectivamente se cumple la ley de Kirchhoff, puesto que da un valor de 0.50 amperes. Aquí se puede ver. Y bueno, con esto pues se demuestra la ley de Kirchhoff, aunque todavía nos faltaría el voltaje. Ok, ¿qué es lo que dice la ley de Kirchhoff respecto al voltaje? Es parecida a la de la corriente. Los dos voltajes que arrojan los nodos, en este caso pues tenemos que los nodos que están dentro de los sockets pues deben de ser igual al voltaje total del circuito. Entonces en un principio habíamos dicho que en cada uno de los voltajes pues correspondía a los valores medidos. Sin embargo, vamos a volverlos a medir
para que no haya duda. En este socket, primer socket en paralelo, tenemos 0.32 volts. En este segundo foco o socket tenemos 0.6 volts. Y en este último punto tendríamos que tener la suma de las dos, por lo cual tenemos un valor de 1.1 volts. Entonces, bueno, de esta forma podemos demostrar la primera y segunda ley de Kirchhoff. Vamos a volver a conectar nuestro circuito. Vamos a volver a hacer las mediciones. Y tenemos que en el primer foco hay un valor de 3.316 y de este segundo socket 3.348 como máximo, por lo que en este foco en serie tenemos 11.67 volts. Ok, recordando que son las sumas, esto puede variar debido, 1, a que ya se usaron los sockets, 2, a que no tienen foco en este momento, 3, a el voltaje que ofrece la residencia. Y bueno, recordando la ley de Ohm, pues dice que cada uno de los elementos puede calcularse debidamente. Sin embargo, en este caso pues no contamos con resistencias, puesto que se eleva gradualmente hasta llegar a un punto máximo que el multímetro ya no detecta. Entonces pues nada más tendríamos las leyes de Kirchhoff demostradas. Sin embargo, pues medimos tanto voltaje como corriente que circula dentro de estos circuitos. Y bueno, eso es todo y pues hasta luego.